Llevó un momento en mi vida que supe que Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y podía tener confianza en su iglesia. Sucedió esto en 1994, antes que convertirme en sacerdote. Y en esa fecha yo estaba en mis rodillas enfrente de un tabernáculo en una iglesia. Y estaba desesperado porque tenía profundas dudas sobre la Eucaristía. No creía que Jesús estaba en la Eucaristía, no entendía eso, pero yo sabía que la iglesia estaba muy clara, la doctrina de la iglesia era muy clara, que Jesús está allí en la Eucaristía y que cuando viene la consagración durante la misa, cuando el Padre sube ese pan, se cambia a Jesús, se cambia a Dios. Pero no lo podía creer, porque cada vez que yo fui a la misa y estaba viendo con mucho cuidado que el Padre sube el pan, no hay cambio del pan cuando se cambia a Jesús, parece lo mismo. Pero a mí estaba pensando, si esto se cambia a Dios, tiene que ser algo visible allí en el pan, pero no estaba allí, estaba lo mismo. Entonces yo sabía que la iglesia también decía que un católico tiene que creer en la Eucaristía, y si no puede creer en la Eucaristía, no puede ser católico. Entonces yo estaba pensando de dejar la iglesia católica y convertirme en protestante, y en esa manera puedo enfocar solo en la Biblia. Entonces era un tiempo muy difícil para mí. Y estaba allí entonces ese día enfrente del tabernáculo, estaba en mis rodillas y estaba pidiendo al Señor, Señor, por favor, ayúdame a entender la Eucaristía, porque me quiero quedar en la iglesia, no quiero salir, por favor, me ayude. Y a ese momento pasó, solo que puedo decir que es un milagro. En ese momento escuché la voz de Jesús y Jesús dijo, yo estoy en la Eucaristía, puede creerlo. Y a ese momento yo lo creí. Yo creí que sí, no lo entendí, pero yo sabía que Jesús estaba ahí en la Eucaristía. Y en ese momento Jesús me dio el don de la fe. En el Evangelio de hoy tenemos otro hombre que tiene dudas de su fe, y este es Pedro. ¿Recuerdas que 2 semanas pasada, ahí estaba Pedro caminando en el agua? Él tenía la fe y estaba al lado de Jesús caminando allí en el agua, y sus ojos estaban fijos allí en Jesús. Para el momento que él toma su vista de Jesús, se cayó al agua. Y esto muestra que no tenía suficiente fe. Pero en el Evangelio de hoy, Jesús pregunta a sus discípulos una pregunta muy, muy importante. ¿Quién dicen que soy yo? Y solo Pedro puede dar la respuesta correcta. Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y eso es un don que Jesús dio a Pedro a ese momento. Pero no solo dio ese don a él, le dio también otro don. Y el don que le dio es que él dio la llave de los cielos a Pedro también a ese momento. Es muy importante saber qué significa llave en la Biblia, porque en la Biblia llave significa autoridad. Entonces cuando Jesús da la llave de los cielos a Pedro, él está dando su autoridad a Pedro. Y esto viene de la Biblia, lo escuchamos en la primera lectura de Isaías. Ahí tenemos un primer ministro que se llama Shebna, y porque Israel está en la guerra, está en conflicto, ellos necesitan un líder excelente, pero Shebna no está haciendo el trabajo bien.
está sobrecargado con todas sus obligaciones. Entonces escuchamos que el Señor tomó la llave de la casa de David, la autoridad, y lo dio a Eliatín. Y ya Eliatín es el nuevo líder de Israel en ese tiempo, que es muy delicado para ese país. Esto muestra entonces que el Señor tiene el poder para dar la llave, la autoridad a otra persona. Pero también la Biblia dice algo más sobre la llave que es muy importante. Y esto viene del último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, en que Jesús él mismo dice esto. Ahora estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de su reino. Jesús tiene las llaves del reino y hoy Él le da a Pedro. Y Pedro ya tiene las llaves, tiene la autoridad, pero también Jesús dice a Pedro que Él es la roca, la piedra, y va a construir su iglesia sobre esta roca. En ese momento, Pedro es el primer papa de la iglesia. Y porque tienes las llaves, él tiene con los obispos la autoridad para dar a la iglesia doctrinas y enseñanzas. Entonces, por ejemplo, la iglesia dice que un católico tiene que venir a la misa cada domingo o es un pecado mortal. También la iglesia dice que el matrimonio es de Dios y solo es entre un hombre y una mujer. Y también la iglesia dice que Jesús está en la Eucaristía. Pero todo esto viene de los hombres, porque esos creen los protestantes, que todas las enseñanzas de la iglesia, como que me estaba diciendo, todo eso viene de los hombres. Pero ¿vienes de los hombres o vienes de Dios? La Biblia dice que esas enseñanzas vienen de Dios, porque escuchamos que Jesús tomó la llave de los cielos, que es su autoridad, y lo dio a Pedro, el primer papa, y ya Pedro puede ser con los obispos estas doctrinas y enseñanzas. Podemos tener confianza en su iglesia. Pero Pedro podía decir esto porque él recibió el don cuando Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen que soy? ¿Quién dicen quién soy yo? Él podía, por el don de la fe, decir que Jesús era el Mesías. Pero el Señor también pregunta a todos nosotros, ¿quién dicen que soy yo? Para nosotros, la fe es un viaje que tomamos toda la vida. Y cuando estamos chiquitos ya creemos que ideas muy sencillas de Jesús. Pero cuando estamos ya más mayor, estamos más maduros, ya si es la don de Dios, podemos saber más de Él. Hace 30 años, gracias a Dios, Jesús me dijo que Él era el Mesías en ese momento en la iglesia. Pero la esperanza es que cuando Jesús nos pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Van a decir con Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Ok, entonces a este momento voy a preguntar a todos ustedes, yo voy a estar en la persona de Cristo. ¿Quién dicen que soy yo? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.